día de hoy es el que corresponde a diéresis y disección de tejidos. Bien. Como parte introductoria a este tema, tenemos todos que conocer que toda cirugía o toda preparación operatoria tiene unos tiempos que se denominan tiempos quirúrgicos. Y estos tiempos quirúrgicos fundamentales en un acto operatorio parte por el corte o la incisión, la hemostasia, la disección y separación de tejidos, la ejecución del acto principal y por último la síntesis o la sutura. Entonces, como podrán darse cuenta, el día de hoy nos toca abordar principalmente la vía de acceso que debe elaborar, que debe fabricar el cirujano para llegar al órgano que se va a operar, ¿no? Entonces, trata principalmente de aquello. Es importante siempre hacer énfasis en las definiciones clásicas, en las definiciones dogmáticas. Partimos diciendo que la diéresis no es más que la división o separación de partes normalmente unidas. Y se comprenden todos los procedimientos quirúrgicos para lograr una vía de abordaje y exposición del órgano en cuestión que es objeto de la cirugía. Incisión significa sección o corte del tejido. En cambio, la disección es una separación metódica, una individualización, tratando de conservar principalmente la integridad de los tejidos y utilizando el plano de clivaje natural que existe entre un órgano y otro órgano. Si nosotros hacemos uso de este plano de clivaje, vamos a tener una separación prácticamente exangüe, sin sangrado, de los tejidos que necesitamos individualizar para poder resecar o para poder reparar, ¿no? Entonces, esta disección puede ser aguda cuando se utilizan instrumentales que tienen filo, o puede ser roma cuando se utilizan únicamente los dedos, torundas, gasas o algún otro tipo de instrumental que no implique cortar tejidos. La divulsión es la separación de los tejidos causando mínima lesión y evitando la destrucción de los mismos. Principalmente utiliza el sentido de las fibras que componen los mencionados tejidos. Entonces, como conclusión decimos que la diéresis es toda maniobra instrumental que realiza el cirujano para labrarse una vía de acceso a través de los tejidos. En cambio, la disección es el acto de poner en evidencia determinada estructura u órgano por la separación de los tejidos vecinos a través de los planos anatómicos o los planos de clivaje. Por diéresis entendemos la incisión o sección de los tejidos con elementos cortantes, como el bisturí, las tijeras, los dermátomos, el electrobisturí, una asa fría, etc. En cambio, los instrumentos accesorios son las sondas acanaladas y las pinzas de disección. Tengo unas imágenes más adelante que va a aclarar esta situación. Por divulsión entendemos la separación de los tejidos. Se labra la vía de acceso separando los tejidos o abriéndolos sin seccionarlos, con instrumentales romos siguiendo la dirección de los planos. En las ventajas, procedimiento conservador, con hemorragia mínima y evita lesionar órganos cercanos o colindantes. Entonces, ahí está una imagen de lo que significa o el procedimiento que implica la incisión de un tejido, ¿no? Es la sección metódica de las partes blandas con instrumentos cortantes. Y sinónimo de incisión o instrumental que realiza principalmente la incisión en el tejido humano es el bisturí, ¿ya? Fíjense, ahí tenemos una foto en la cual estamos realizando una incisión en el abdomen para que ustedes puedan tener una imagen clara, una imagen objetiva de lo que significa este tema, ¿ya?
Existen requisitos esenciales de las incisiones. Las incisiones deben ser simples en su ejecución, deben respetar los elementos anatómicos nobles, deben brindar una exposición conveniente del órgano en cuestión o el órgano que va a ser objeto de la cirugía, deben brindar molestias postoperatorias mínimas y por ende deben tener una cicatrización estética. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá en la diapositiva tenemos una imagen de un abdomen humano en la cual los puntos, la línea punteada están mostrando una incisión que se le ha ideado para tener acceso al apéndice secal. Eso quiere decir, por ejemplo, que no podemos hacer una incisión en la parte alta del abdomen para querer operar el apéndice, ¿verdad? O no podemos hacer una incisión acá en la parte baja del abdomen para querer operar una vesícula biliar. Entonces, es por eso que dice que debe ser simple en su ejecución, debe respetar elementos anatómicos, debe brindar una exposición conveniente, ¿no? Entonces, si hacemos una incisión en la parte baja del abdomen, vamos a poder visualizar en toda su magnitud el apéndice secal. Debe tener molestias mínimas posoperatorias, ¿no? Y tiene que tener una cicatrización estética. Esto es importante porque las incisiones principalmente siguen las líneas de Langer. Las líneas de Langer son las líneas de tensión del plano cutáneo. Entonces, toda incisión que vaya paralelo o vaya en el sentido de las líneas de Langer son incisiones que son estéticamente bien cicatrizadas. En cambio, toda incisión que vaya en contra o en el sentido contrario a las líneas de Langer son incisiones que cicatrizan mal. De hecho, hoy en día estamos pasando de hacer estas incisiones a hacer este tipo de incisiones, ¿no? Solamente para que tengan idea de que hoy en día la mayor parte de las cirugías se hacen por una vía laparoscópica o con incisiones mínimas. Si antes se hacía esta incisión, que se denomina incisión de Mann-Parry, para sacar un apéndice, hoy en día solamente se hacen estos 3 huequitos que nos permiten introducir por uno una cámara y por los otros dos pinzas laparoscópicas para hacer el mismo procedimiento. Esta es la técnica clásica del movimiento que realiza la mano del cirujano para realizar una incisión quirúrgica a través de un bisturí, ¿no? De igual forma, en esta otra imagen tenemos la forma en la que 2 pinzas hemostáticas exponen un tejido preperitoneal o peritoneal para ser incididas a través de una tijera, ¿no? Son movimientos clásicos, son técnicas básicas que debe conocer cualquier cirujano para poder realizar una incisión adecuada. Estas son unas imágenes de una cirugía en vivo en la cual se realiza una incisión en el plano cutáneo a través de un bisturí y posteriormente se hace la exposición de los planos subyacentes a través de otro tipo de instrumental como es el electrobisturí. Fíjense, como para incidir por debajo de la piel para seccionar el tejido celular subcutáneo sin una hemorragia masiva, existe la necesidad de hacer una exposición adecuada con instrumental accesorio, lo que decíamos en una diapositiva previa, ¿verdad? Una vez que hacemos aquella exposición, seguramente nos encontraremos con vasos sanguíneos, ya sea arteriales o venosos, que deben ser adecuadamente controlados a través de pinzas hemostáticas, como están viendo en la diapositiva. Acá llegamos a otro de los términos. Fíjense que una vez que se ha seccionado el tejido celular subcutáneo, para exponer el plano aponeurótico y realizar la incisión sobre la misma, se hace una divulsión del tejido, una separación en el sentido de las fibras a través de la utilización de los dedos con un mínimo sangrado y una mínima lesión de los planos subyacentes. Una vez que se ha hecho la exposición del plano aponeurótico, lo que hacemos, como veíamos en la diapositiva en dibujo, es hacer una exposición con pinzas hemostáticas para que a través de una tijera se pueda ya cortar el plano aponeurótico para de esta forma exponer el plano muscular. Y fíjense cómo aquí se hace una disección roma a través de una torunda montada en la punta de una pinza
para separar las fibras y poder hacer un acceso exánime, un acceso sin sangrado. Entonces, como podrán ver, los elementos de corte principalmente están representados por todos aquellos instrumentales que tienen filo en sus hojas, ¿verdad? Y principalmente los instrumentales de diéresis son dos, el bisturí y las tijeras. Hoy en día, los estuches de cirugía mayor solamente cuentan con un mango de bisturí al cual se le puede adherir una variedad de hojas desechables que son de un solo uso. Entonces, dependiendo de la necesidad de la cirugía, podemos acoplar al mango del bisturí una de estas variedades de hojas de bisturí, dependiendo del trabajo que vamos a hacer. Y cada una de estas, nosotros la tenemos ya memorizadas con el número que las identifica, ¿no? Por ejemplo, esta es una hoja 23, esta es otra hoja 33, una hoja 3, una hoja 2, una hoja 11, etc., ¿no? Por ejemplo, para una laparotomía común y corriente, normalmente utilizamos una hoja 22, que es esta. Y para una cirugía laparoscópica ya solamente utilizamos una hoja número 11, ¿no? Entonces, eso ya está en la memoria de cada uno de nosotros para pedir a la instrumentadora que nos acople una de estas hojas para realizar una incisión. El otro instrumental de diéresis son las tijeras, que son instrumentos destinados a seccionar tejidos desde un plano aponeurótico hasta la profundidad. Entonces, ustedes saben que las tijeras que sirven para cortar tejido siempre son las tijeras curvas. En cambio, las tijeras planas únicamente sirven para cortar material. Cuando uno utiliza un bisturí, siempre tiene que hacerlo de forma adecuada, haciendo el corte siempre de izquierda hacia derecha, ¿no? O de la lejanía a la proximidad. El más utilizado es en el mango número 4, como les decía, son las hojas de la 20 a la 25, principalmente la hoja 22. Para trabajos con mayor precisión se emplea un mango más pequeño, que es el número 3, con hojas que van de la 10 a la 15, principalmente la hoja número 11, ¿no? En planos más profundos se utiliza el mango número 7, que es un mango más largo que nos permite trabajar en profundidad. Ahí tenemos un diagrama en el cual vemos la forma adecuada de utilizar un bisturí. Y la primera es como un cuchillo de mesa, o también denominado como arco de violín, que es este. Y la segunda y la más utilizada y la más común es como un lápiz o como un grafo, ¿no? Que es esta otra. Son las dos formas con las cuales se puede hacer una incisión magistral utilizando un bisturí común y corriente. Ahí tienen la forma de empuñar un bisturí en forma de un lápiz y la forma de empuñar un bisturí en forma de un arco de violín. La diéresis magistral, es lo que les decía, se lo utiliza en la piel, en el tejido celular subcutáneo, en la aponeurosis, músculos y otros órganos donde no hay riesgo de lesionar elementos importantes. Cuando hablamos de elementos importantes, hablamos principalmente de nervios y vasos sanguíneos mayores. La diéresis sobre sonda canalada se realiza en la aponeurosis cuando en forma subyacente por debajo hay elementos vasculonerviosos importantes, ¿no? Es lo que les decía. Ahí tienen otra imagen de los bisturís o los mangos de bisturí más utilizados. El primero y el segundo son el número del 3 y el número 4, que se acoplan a hojas de la 20 a la 23. La principal, les decía, la hoja 22. Y el segundo acopla hojas de la 10 a la 15, principalmente la hoja número 11. Estos otros bisturís con mango más largo se los utiliza para trabajar en mayor profundidad al interior del abdomen o al interior del tórax. Nuevamente, para que quede claro, tenemos el mango bisturí número 3 con las hojas que acopla, principalmente la hoja número 11, que es la que utilizamos en cirugía laparoscópica. Abajo tenemos un mango de bisturí 3 largo, es por eso la L, que nos permite trabajar en mayor profundidad y de igual forma utiliza o acopla las hojas de bisturí que están sueltas. En cambio, el mango de bisturí número 4 es un mango de bisturí más grueso,
que sirve para realizar incisiones magistrales y utiliza hojas de la 21 a la 25. Principalmente la más utilizada, como les decía, es la hoja número 22, ¿no? Abajo tenemos el 4L o 4 largo, que se utiliza para diéresis en profundidad. Tenemos el mango de bisturí número 7, que es un mango de bisturí delgadito y largo, que acopla de igual forma hojas finas, y que se utiliza principalmente en cirugía laparoscópica, la número 11, la más importante. Bien. Una vez que se ha hecho la incisión de la piel, cuando estamos ya en el tejido celular subcutáneo, tenemos que hacer la diéresis del tejido graso, que normalmente está vascularizado por ramas muy delgadas y que en algún momento producen un sangrado bastante molesto. Y para evitar aquello, utilizamos el electrobisturí. El electrobisturí es este equipo que tiene como finalidad aumentar el ciclaje de la corriente normal desde 50 ciclos por segundo hasta más de 100.000, siendo las funciones de corte y de coagulación las de 800.000 ciclos por segundo y de la coagulación las de 900.000 ciclos por segundo. La diéresis con bisturí eléctrico usa corriente de alta frecuencia. ¿Cuáles son las ventajas? Al mismo tiempo que corta, hace la hemostasia principalmente de los vasos pequeños. Sirve para cauterizar los vasos sangrantes y evita la penetración de células neoplásicas al torrente sanguíneo. Esas son las ventajas del uso del electrobisturí. Fíjense cómo se puede hacer un trabajo de corte en vísceras inclusive macizas sin un sangrado importante. Entonces, fíjense cómo se hace la diéresis inclusive de un hígado en la imagen que les estoy mostrando. ¿Cuáles son las desventajas del uso del electrobisturí? Como produce una quemadura en el tejido, se establece una cicatrización lenta. Cuando se hace una sutura, existe un mal afrontamiento anatómico, no deja bordes netos como los que deja el bisturí común y corriente. Está contraindicado en la obesidad de grandes vasos y de nervios por el calor que emite al producir su función. Cuando hablamos de tijeras, ya habíamos dicho que estas son de dos tipos, ¿no? Las tijeras rectas y las tijeras curvas. Las tijeras rectas únicamente sirven para cortar material, para cortar hilos, gasas, drenaje, etc. En cambio, la tijera curva es la que exclusivamente debe ser utilizada para cortar tejidos. Y entre las tijeras más utilizadas tenemos las tijeras Mayo, que hay en sus dos variedades. Hay tijeras Mayo rectas y hay tijeras Mayo curvas. Otra variedad de tijera mucho más delicada, más fina y mucho más versátil para el trabajo es la tijera Metzenbaum. Como les decía, son más ligeras, se utiliza para cortar tejidos finos con cortes precisos. Fíjense que de igual forma que la tijera Mayo, hay tijeras Metzenbaum rectas y hay tijeras Metzenbaum curvas. Tenemos tijeras más finas, como las tijeras de iris, que también existen en sus dos variedades. Siempre las dos variedades están referidas para el corte de material y para el corte de tejido. Esta es la forma adecuada y correcta de utilizar una tijera entre los dedos pulgar y anular, ¿no? El dedo índice puede estar apoyado sobre el eje articular de la tijera para dar mayor precisión a nuestros movimientos de nuestro corte. El manejo de las tijeras: en uno de los aros de la tijera se introduce el dedo pulgar, en el otro el dedo anular. El dedo cordial fija el instrumento y el dedo índice apoya en la cruz de la tijera y dirige la maniobra del corte. La tijera siempre se utiliza de derecha a izquierda y de cerca a lejos o de abajo hacia arriba, entre los movimientos más frecuentes. Una diapositiva que nos muestra las tijeras más comúnmente utilizadas y que seguramente ustedes ya las conocen porque son parte de los estuches
con los cuales hacemos prácticas y que son las que normalmente ingresan a la evaluación del ECODE. Tenemos, por ejemplo, acá una tijera Metzenbaum recta y curva, la tijera Mayo, la tijera de iris, la tijera de Litauer, que es una tijera diseñada exclusivamente para el retiro de puntos, cuya característica principal es una escotadura en semicírculo en una de sus ramas que sirve para el retiro de suturas. Una tijera también bastante especial y que tenemos en los estuches es la tijera de Lister. La tijera de Lister es una tijera angulada. Es una tijera angulada que sirve para el retiro de vendajes o de ropa en pacientes traumatizados. Esta rama inferior está protegida en su punta con una oliva que permite pasar por debajo de la venda o por debajo de la ropa y de esta forma evitar el daño al cuerpo humano, ¿no? La tijera de Lister para el retiro de vendajes o de ropa en pacientes politraumatizados. Ahí está. Les decía que la tijera de Litauer sirve para el retiro de suturos, para retirar puntos, por esta característica de la escotadura en semicírculo o semiluna que tiene en una de sus hojas, ¿no? En cambio, la tijera de Potts es una tijera angulada, que es una tijera que se utiliza en cirugía cardiovascular para la apertura de vasos sanguíneos. Entonces, esta tijera, al igual que la anterior que les hacía referencia a la de Lister, es una tijera angulada, no es una tijera ni recta ni curva, es una tijera angulada. Fíjense que tiene ángulos diferentes, dependiendo de la necesidad: 60 grados, 45 grados, 25 grados. Otra imagen, mucho más aumentada en tamaño, para mostrar las tijeras de iris, que se utilizan en planos muy delicados, ¿no? Son tijeras muy finitas que también hay rectas y curvas. Ahí está la tijera de Lister, una tijera para retirar vendajes y ropa, una tijera angular, gruesa, pesada, que en una de sus ramas tiene una oliva que nos permite pasar por debajo del vendaje sin causar daño o traumatismo en la piel. Bien, seguimos avanzando. Disección. Decíamos que es liberar estructuras anatómicas del tejido conectivo que las rodea. Cuando hablamos de disección, hablamos principalmente de la individualización de una estructura anatómica, liberándola del tejido conectivo, del tejido celular subcutáneo, de la grasa que la rodea. Entonces, si hablamos de disección, podemos hablar de disección de vasos sanguíneos, disección de nervios, disección de conductos, etc. Decíamos que en las primeras diapositivas también que las disecciones pueden ser romas o pueden ser cortantes. Fíjense cómo se puede hacer la disección de los tejidos de forma roma, utilizando la mano, el dedo, uniéndole una gasa o una fuerza. En cambio, la disección cortante siempre es con filo, con un instrumental que tenga capacidad de corte. Puede ser una tijera o puede ser un bisturí. ¿Cuál es la técnica básica de la disección? La disección se realiza en una extensión necesaria para alcanzar la exposición óptima de los elementos anatómicos que uno necesita operar. En consecuencia del manejo excesivo de los tejidos es la desvitalización de los mismos y la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces hay que evitar, siempre que se hace una cirugía, tratar todos los tejidos con la mayor delicadeza, tratando de desvitalizarlos, o sea, de prohibirles la irrigación sanguínea o liberarlos de los vasos sanguíneos que los irrigan. Esto va a producir, por supuesto, que haya una inflamación importante y puede llegar hasta la desvitalización, la necrosis y la isquemia de los tejidos. La disección roma está diseñada para los tejidos conectivos laxos y se utiliza con instrumentos romos. Esta técnica ya la describía Dante Alighieri en sus primeros trabajos, ¿no? Fíjense, ustedes ya tienen práctica en esto, ¿no? Cuando hacían las prácticas en los cadáveres, hacían una disección digital de los tejidos para individualizar estructuras. Esta es una imagen de un cadáver, de una disección cadavérica, ¿no?
El mismo trabajo se puede hacer con los dedos, con torunas, con el borde romo de un bisturí para ampliar la exposición de los tejidos cuando uno hace una cirugía. Fíjense cómo este cirujano, aparte de haber aplicado ya en los bordes de la herida operatoria un separador autoestático tipo pinoquieto, está logrando la separación de las estructuras subyacentes solamente utilizando el dedo índice. Entonces, si esto se lo hace en el plano adecuado, evitamos desvitalizar los tejidos, evitamos prohibirles de su irrigación sanguínea y por ende también de una inflamación excesiva que desde todo punto de vista va a ir contra el proceso de cicatrización. Entonces, ya les adelantaba algo de esto. ¿Cómo se hace la disección roma? Se hace colocando una gasa en el extremo de una pinza Kelly, perdón, que es una K, no es Nelly, es Kelly. Se puede utilizar el mango romo de un bisturí, o sea, el extremo romo, este extremo, en el cual está al opuesto de la hoja, y con la tijera mayo cerrada, o sea, sin utilizar las hojas de corte, solamente tratando de separar los tejidos con el instrumental romo. En cambio, la disección cortante se tiene que realizar inevitablemente cuando el tejido conectivo es resistente, les decía principalmente en el plano aponeurótico, y siempre se le realiza con instrumento fino, ya sea el bisturí, ya sean las tijeras. Un repaso nuevamente del instrumental de diéresis para hacer corte. Y todas estas pinzas, como podrán ver, no pueden actuar de forma aislada. Siempre necesitan el apoyo, ya sea de pinzas de disección o pinzas hemostáticas, para que haya una mejor exposición de los tejidos que se va a cortar. Estamos hablando principalmente de esto, ¿no? Aquí está, ¿no? Fíjense cómo para realizar el corte en este tejido utilizamos una pinza de disección que nos permite aplicar de forma más segura la tijera, o acá una pinza hemostática de igual forma que nos permite aplicar con mayor seguridad el instrumental que tiene filo. Entonces siempre las utilizamos con un instrumental accesorio. Este instrumental accesorio está representado principalmente por las pinzas de disección, y hay una gran gama de pinzas de disección, pasando por las más conocidas, que son la pinza anatómica y la pinza diente de ratón. Tenemos, por ejemplo, la pinza rusa o la pinza Rux, que tiene la manera de una tapa corona en su punta, ¿no? La pinza Hudson, que son unas pinzas para cirugía plástica muy finitas, para tomar los tejidos con mayor delicadeza, ¿no? Las pinzas de disección sin dientes para estructuras delicadas, principalmente la pinza anatómica, y las pinzas de disección con diente para tejidos resistentes, como por ejemplo la piel y el tejido aponeurótico, ¿no? Esta es la famosa pinza diente de ratón. Otra variedad de pinzas son las pinzas Paul Smith. Esto solamente para que tengan conocimiento, pero lo importante, el mensaje clave de esto es que debemos principalmente reconocer la pinza anatómica y la pinza diente de ratón, que son las más comunes y las más universalmente utilizadas. Tenemos también las pinzas de Cushing, que pueden ser rectas o en curva. Tenemos las pinzas en bayoneta, las pinzas con un sistema de palancas de segundo orden. Fíjense, estas pinzas en la parte posterior tienen un punto de presión que una vez accionadas separan o cierran las pinzas, ¿no? A diferencia de este otro mecanismo, donde el punto de apoyo de la palanca está en el punto más distal, ¿no? Decíamos que las maniobras de disección y separación son las maniobras de dividir y separar metódicamente los elementos anatómicos para fines de tratamiento. En cambio, el curetaje, que es otro tipo de disección, se realiza para extirpar tejidos blandos y fiables mediante cucharillas de bordes cortantes, denominadas curetas, de varias formas y tamaños, ¿no? El legrado o curetaje se emplea
para retirar tejido desvitalizado con heridas que tienen una granulación exuberante. En el útero, por ejemplo, para retirar restos placentarios o abortos consumados. En el hueso, para liberar la infección principalmente relacionada con la osteomelitis. Y en cirugías en las cuales un previo injerto no ha prendido y se ha desvitalizado, ¿no? Entonces, en este tipo de cirugías se hace un curetaje o legrado, ¿no? Entonces, es otra forma de disección y de diéresis de tejidos. Ahí tienen el instrumental que se utiliza para esta práctica, ¿no? Son a manera de pequeñas cucharillas, muchas de ellas con un borde cortante, ¿no? Por ejemplo, esta es una legra uterina con la cual se hace el legrado de la cavidad uterina en las mujeres, ¿no? Otro tipo de instrumental de diéresis son las sierras, ¿no? Fíjense, esta es la famosa sierra de Gigli, que no es nada más que un alambre que tiene una serie de protuberancias que permiten, a través de la fricción, el corte del hueso. Entonces, una vez que se hacen las trepanaciones o los orificios en la cavidad craneana, cuando se va a operar un hematoma, cuando se va a operar un traumatismo craneoencefálico, a través de dos orificios se pasa el alambre, y a través de estos mangos el neurocirujano hace una fricción con este alambre en el tejido óseo y logra cortar el hueso, ¿no? Es la manera clásica en la que se hace la trepanación craneana. Luego tenemos otros instrumentales de diéresis, como son las sierras, principalmente la sierra de Charrier. La sierra de Charrier es con la que se hacen las amputaciones de los miembros, ¿no? Entonces, con esta sierra se hacen las amputaciones cuando hay traumatismos desvitalizados, cuando hay tumores, cuando hay amputaciones traumáticas para regularizar el miembro. Las gubias son otro instrumental de diéresis que utilizan también los traumatólogos y sirven para principalmente moldear y cortar el hueso, ¿no? La gubia más utilizada es de la Steel Lab y que la tienen en la imagen de la diapositiva. Otro tipo de legra, esta es una legra también de hueso, la legra de Alexander, que sirve para despegar el periósteo de las costillas cuando se hace cirugía a nivel del tórax, ¿no? Todos estos son instrumentales de diéresis. Hemos dicho que diéresis significa corte. Entonces, todos los elementos que tienen filo en algunos de sus extremos sirven para cortar algo. En este caso, estamos viendo un instrumental que sirve para despegar el periósteo de las costillas. Ahí tienen otro instrumental de diéresis que es un costótomo. ¿Qué cortará un costótomo? Unas costillas, ¿verdad? Muchas veces en el traumatismo de tórax o en cirugías a corazón abierto es necesario cortar o regularizar los bordes de una costilla y se hace a través de este instrumental que se llama costótomo. Bien. La segunda parte de este tema habla principalmente de la forma y la descripción de las incisiones. Las incisiones son todos los medios de abordaje que tiene el cirujano para ingresar a una cavidad. Entonces pueden haber incisiones torácicas, pueden haber incisiones abdominales o incisiones en los miembros, que son la vía de abordaje principalmente para llegar a los huesos o a los grandes vasos para las cirugías vasculares, ¿no? Entonces, tenemos que orientarnos principalmente en el eje principal del cuerpo para hablar, pues, por ejemplo, de cirugía de incisiones longitudinales, que siguen el eje mayor de la región anatómica, ¿no? Entonces, si hablamos en el cuerpo humano, de la cabeza a los pies, las incisiones longitudinales son las que siguen este sentido, ¿no? De arriba hacia abajo. En la imagen tenemos una incisión longitudinal en el abdomen que está yendo por encima y por debajo del ombligo. Entonces, por ende, se la denominará una incisión mediana supra-infraumbilical.
Entonces, todas las incisiones que no van con el eje principal del cuerpo, o sea, de arriba hacia abajo, se denominan incisiones transversales y son aquellas que son perpendiculares al eje mayor. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una incisión transversal supraumbilical e incisiones transversales infraumbilicales derechas, porque están en el lado derecho del paciente. O sea, cuando describimos este tipo de incisiones, principalmente en las historias clínicas, tenemos que detallar todas sus características para que estén correctamente descritas, ¿no? Entonces ya tenemos en el anterior una incisión longitudinal y tenemos ahora incisiones transversales. Si están por encima del ombligo, se llamarán incisiones transversales supraumbilicales. Si están por debajo del ombligo, se llamarán incisiones transversales infraumbilicales y podrán ser derechas o izquierdas. Y por último tenemos las incisiones que son oblicuas, que no son ni longitudinales ni transversales, sino tienen un trayecto oblicuo, ya sea de derecha a izquierda, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, su principal característica es que tienen una disposición diagonal. En la diapositiva tenemos una incisión oblicua subumbilical derecha, ¿no? Y es la famosa incisión de Mac-Barney para tener acceso al apéndice secal. De igual forma, se describen las incisiones en los miembros. Podrán ser longitudinales cuando siguen el eje mayor del cuerpo, del miembro, o serán transversales cuando son perpendiculares a estos. De igual forma, se pueden describir incisiones de concavidad superior o de concavidad inferior, dependiendo del trazo. Esta es, por ejemplo, una incisión famosa que se utiliza para tener acceso a la articulación metacarpiana en el dedo pulgar de la mano. Entonces, fíjense, esta es una incisión arciforme porque es en forma de arco y su concavidad será superior o será inferior. Superior, ¿verdad? Esto es cóncavo. Cuando es al revés, es convexo, ¿no? Eso es importante. Esta es una incisión en S itálica, que también se la denomina así, porque tiene una forma de una S. Y esta es una incisión en hoja, ¿no? Al igual una hoja de un árbol, tiene una incisión en hoja que sirve normalmente para resecar algún tipo de tumores, o algún tipo de nevos, o algún tipo de tejido que debe ser resecado con tejido sano circundante, ¿no? Entonces, una incisión arciforme y una incisión en hoja. O en losange también se llama. Losange es una palabra francesa. Se escribe losange con G de gato. Ahí tienen una diapositiva que nos muestra con mayor detalle este tipo de incisiones en los miembros. Incisiones rectas, curvas, semicirculares, mixtas, en letra S, en letra Z, en L, en J, en forma de bayoneta, en forma fusiforme, etc., ¿no? Muchas de estas incisiones tienen que realizarse de esta forma, siguiendo las líneas de Granger o siguiendo la necesidad de el tipo de abordaje que va a hacer el traumatólogo, el cirujano vascular o el neurólogo. Estas incisiones generalmente las hacen los traumatólogos, los cirujanos vasculares cuando van a ingresar a la arteria femoral para hacer una embolectomía, o los traumatólogos cuando van a hacer reparación de tendones, de ligamentos, etc., ¿no? Una región muy delicada del cuerpo, en la cual hay que buscar principalmente la estética, son las incisiones en la cara y en el cuello, ¿no? Estas son las líneas de tensión o las líneas del Langer que les decía, que muchas veces coinciden con los pliegues o arrugas de la cara, ¿no? Los pliegues de la mímica, en otras palabras. Entonces, las incisiones o las reparaciones en el rostro tienen que seguir obligatoriamente estas líneas de la mímica para tratar de que estéticamente sean lo menos notorias posibles, ¿no? Fíjense que en la frente, por ejemplo, las incisiones más utilizadas tienen que ser siempre transversales, porque las líneas de la mímica
en la frente son de esta forma. En el labio, por ejemplo, siguiendo las líneas de tensión, las incisiones tienen que ser radiales al borde mucocutáneo del labio. En las mejillas tendrán que ser arciformes de concavidad inferior, así también como en las regiones cigomáticas. Todo esto siempre buscando que la incisión sea lo más estética posible. Y si se dan cuenta, todas estas líneas están relacionadas principalmente a las líneas de tracción que producen los músculos de la mímica facial, ¿no? Fíjense cómo se busca tratar de coincidir con este tipo de elementos musculares más profundos, ¿no? Entonces, las líneas más comunes son generalmente transversales y semilunares. Por ejemplo, esta es una incisión que se hace en el cuero cabelludo para hacer el abordaje craneal, una incisión arciforme de concavidad inferior. En la cara ya habíamos hablado. En el cuello generalmente se hacen incisiones horizontales, ya sea supraesternales o en forma paralela a la clavícula, ¿no? En muy pocos casos, o en casos especiales, también se hacen incisiones que sigan el borde libre del músculo esternocleidomastoideo. Esta incisión, por ejemplo, se hace para realizar traqueostomías. Esta incisión se hace para tener acceso a la arteria y a la vena subclavia. En cambio, esta incisión en el borde libre del esternocleidomastoideo se hace para tener acceso a la carótida, a la yugular y principalmente al corpúsculo carotídeo, ¿no? Entonces, son incisiones que se hacen en la especialidad de cirugía vascular. Se procura hacer coincidir la dirección de la herida con la que tienen las arrugas o pliegues normales de la piel, las líneas del ángel o las líneas de Krebs. El corte en paralelo, misma dirección de los fascículos fibrosos del tejido conectivo del codo. Las incisiones en el labio son radiales, como les he mostrado, en forma radial al borde cutáneo, ¿no? Ahí está una incisión transversal para traqueostomía o cirugía de la glándula tiroides o de la glándula paratiroides, generalmente por encima del hueco supraesternal, ¿no? Las longitudinales se realizan en la región posterior del cuello, las oblicuas para tener acceso a los vasos del cuello, y las mixtas, tumores extensos, como las incisiones en T, de Martin, de Ward o de McCarthy, ¿no? Para tumores extensos, principalmente en cirugía oncológica se hacen las incisiones más mixtas que combinan incisiones longitudinales con incisiones transversales, ¿no? Ahí tienen incisiones en el cuello para traqueostomía, para tiroidectomía, generalmente para cirugía endocrina, ya sea de la glándula tiroides o de la glándula paratiroides. Una incisión arciforme de concavidad superior que se denomina incisión de Kocher, K-O-C-H-E-R, ¿no? Como les decía, para tener acceso a los grandes vasos del cuello, incisiones longitudinales siguiendo el borde libre del músculo esternocleidomastoideo. Bien. Como para este tema tenemos dos clases, vamos a detenernos acá, habiendo avanzado la cabeza y el cuello, y la siguiente clase, el siguiente miércoles, vamos a hablar de las incisiones en el tórax y en estos últimos 15 minutos que tenemos de nuestro tiempo. ¿No? Sí, dígame. Una pregunta, con la incisión en hoja se saca un pedazo de tejido. Exacto, has entendido bien. Ese es el fin. Yo, por ejemplo, tengo acá un lunar, ¿no? Tengo un lunar que si el dermatólogo me dice que es un lunar de características melanocíticas, un lunar maligno, yo tengo que hacer una incisión en hoja o en losange teniendo tejido sano alrededor del lunar. Entonces dibujo una hojita o un rombo para resecar toda la lesión con un margen circundante de piel. Y como es en losange en forma de hoja o en forma de rombo, la sutura se hace en forma transversal y solamente queda una línea. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles para terminar.